Estás en sintonía de Radio en Línea. Radio en Línea, con la entrevista de hoy. Y bien, llegamos a las 9:31. Ya tenemos listo nuestra entrevistada de hoy. Y nos vamos a ir con María Fernanda, dándole los buenos días a la doctora Andrea Viso, quien ya estaba lista para responder a nuestras interrogantes y para hablarnos un poco acerca de lo que es la ansiedad. Muy buenos días, doctora Andrea, bienvenida. ¿Nos escucha? Hola. ¿Doctora? Sí, aquí estoy. Aquí estoy. Muy bien, bienvenida, doctora, a Hispana FM Buenos días. 92.9. ¿Qué tal? Muchas gracias por esta invitación. Bueno, siempre aquí. Muy bien, muy bien. Esto es a llevarle la información a la comunidad que necesita y que requiere muchas veces, ¿no? Así que Me encanta. Vamos a tratar pues de cumplir con todo lo que la información es necesaria para estos momentos. Es así. Vamos con María Fernanda. Así es. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo existen aproximadamente 264 millones de personas que padecen de ansiedad. Es una realidad contundente para quienes deben vivir atados a síntomas y situaciones que muchas veces no se explican cuál es el origen. No obstante, los adelantos médicos y psicológicos brindan herramientas para hacer frente a la ansiedad, sus causas y sus posibles consecuencias. Para hablar sobre la ansiedad, tenemos como invitada a la doctora Andrea Viso. Para que usted tenga una idea del nivel profesional del especialista que hoy nos visita, le comentamos que la doctora Viso es venezolana, de nacimiento. Se graduó en la Universidad Austral de Argentina y actualmente vive en Madrid. Su amplia hoja de vida hace referencia a estudios en países como Argentina, México y España. Es psicóloga especialista en ansiedad y hábitos de vida. Además de trabajar en el área de ansiedad, también se ha especializado en trastornos de conducta alimentaria. Bienvenida, doctora Andrea Viso, a los estudios de... Bueno, estamos conectados. Muchas gracias. Realmente. Pero bueno, a la comunicación de Hispana, y para que nuestros oyentes puedan ilustrarse con respecto a todo este tema. Muchas gracias, muchas gracias. Doctora, comenzamos con las preguntas. Existen personas que padecen de ansiedad y no lo saben. Por favor, oriéntenos cómo una persona pudiera tener indicios que es ansiosa o es ansioso. Mira, a mí me encanta esa pregunta porque es una pregunta que me suelen hacer bastante. Y yo siempre he dicho, mira, yo soy muy pro de no utilizar etiquetas, ¿no? Una persona no es ansiosa. Una persona experimenta y atraviesa sintomatología ansiosa, y bajo esa premisa de que simplemente una persona no es ansiosa, todos experimentamos ansiedad. Todos. Nadie se puede salvar de la ansiedad, porque al final es una función natural que tenemos, ¿no? Entonces, simplemente hay distintas formas y distintas razones por las cuales la experimentamos. Entonces, bueno, unos lo experimentan o tal vez más gravemente que otros. Unos experimentan, por ejemplo, ataques de ansiedad, otras personas no, solamente sintomatología. Pero la realidad es que todos experimentamos ansiedad, y por eso es tan importante que todos sepamos manejarla, ¿no? Sí, claro. Doctora, estamos hablando con la doctora Andrea Viso. Andrea Viso. ¿Y cómo podemos definir la ansiedad? ¿Hay alguna manera que la gente que nos escucha pueda interpretar esto? Totalmente. Mira, la ansiedad es una función adaptativa, natural, necesaria que tenemos nosotros por naturaleza, y que básicamente a mí me gusta pensar en ella como una señal, ¿no? Es una señal, es esa alarmita que nos dice, mira, aquí hay un riesgo, aquí hay un problema, aquí hay algo que tienes que voltear a ver, ¿no? Aquí hay algo a lo que le tienes que prestar atención. Por eso es tan necesaria, y básicamente es eso, es una señal. Su llamado no siempre es real, eso es importante, porque básicamente tenemos una historia a través de la cual nosotros hemos ido instalando eso que el cerebro interpreta como riesgo, ¿no? Y a lo que a una persona le puede generar ansiedad no es lo mismo que a mí me genera ansiedad, y no es lo mismo que a ti te genera ansiedad, y así, ¿no? Pero bueno, la buena noticia es que se puede conocer, se puede educar, y por ende se puede manejar y aprender a gestionar.
Excelente, doctora. Doctora, ¿nos podría decir qué relación existe entre ansiedad y estrés? Claro, mira, es que están sumamente relacionadas, me encanta esa pregunta, sobre todo porque suelen ser tan parecidas, ¿no? En sintomatología que muchas veces se confunde, y ahí me voy a agarrar un poco más de las diferencias que de las relaciones, porque en la relación básicamente una te puede llevar a la otra, una puede ser el camino hacia la otra, y también pueden convivir, ¿no? Una con la otra. Entonces, bueno, básicamente el estrés se caracteriza por tener un estímulo que es lo que nosotros llamamos un factor estresor, que de alguna forma es real, es tangible, es evidente, ¿no? Es una cosa que yo puedo ver y se manifiesta más a nivel físico, como esas sensaciones de miedo, eso cuando uno ve algo que uno lo está viendo frente a uno y es como que da una sensación de peligro. Y la ansiedad, por otra parte, es mucho más cognitiva. O sea, decimos que está mucho más en nuestros pensamientos, ¿no? Por ejemplo, es esa incertidumbre frente al futuro, y si pasara esta cosa, y si pasara esta otra, ¿no? Como una incertidumbre, una anticipación negativa hacia eventos que todavía no han sucedido. Entonces, bueno, ambos tienen manifestaciones físicas y cognitivas, pero decimos que el estrés es más físico que cognitivo y la ansiedad reside más en nuestros pensamientos, de alguna forma. Importante saber también administrar, como utiliza un término, estos pensamientos, porque generalmente nuestra mente está constantemente produciendo pensamientos, ¿no? De todo tipo. Y muchas veces nos dejamos dominar por estos pensamientos. ¿Qué herramientas podemos tener para tratar de dominar o administrar pues, estos pensamientos? Mira, yo siempre he sido muy pro de que nosotros no podemos ni evitar ni controlar nuestros pensamientos, y cuando nosotros tenemos esa sensación es cuando justamente agravamos la ansiedad, ¿no? Porque estamos intentando hacer algo que no es posible. Nosotros no podemos controlar esos pensamientos. Entonces, yo siempre recomiendo como la herramienta principal y la más importante de todas, empezar a tener una relación con esos pensamientos, ¿no? Yo siempre he dicho, no se trata de vivir en nuestra mente, sino con ella. Y empezar a decir, bueno, todos mis pensamientos tienen un espacio, un tiempo, un lugar, y no los voy a evitar. El cerebro no entiende negativos, ¿no? Si yo te digo ahora mismo, no pienses en un balón rojo, ya estás pensando en un balón rojo, claro, porque el cerebro no comprende negativos. Entonces no podemos estar, bueno, que yo no quiero pensar esto, ¿no? Ahí es cuando entramos en un positivismo tóxico de que solamente puedo pensar en cosas positivas. No, yo le tengo que dar entrada a estos pensamientos y simplemente empezar a relacionarme con ellos, responder de forma diferente. Ahí es cuando entra la importancia importantísima, porque no puedo acentuarlo más, de nuestros hábitos cognitivos, ¿no? ¿Cuál es mi forma de pensar? ¿Cuál es mi forma de responder a las manifestaciones de la ansiedad? O sea que en última instancia yo te diría, bueno, en primer lugar, conocer cuáles son mis pensamientos actuales, conocer cuál es mi forma actual de responder a las manifestaciones de la ansiedad, y luego reprogramar esa parte. Una vez que la conozco, la puedo reprogramar y empezar a tener formas distintas de responder a ella, pero siempre dándole espacio a esos pensamientos, porque de nuevo, el cerebro no entiende negativos y eso va a ser una lucha infinita que nunca vamos a poder ganar. Claro, así es, doctora. Excelente explicación. Mejor imposible. Doctora Andrea, le tenemos otra pregunta. Según la Organización Mundial de la Salud, unas 264 millones de personas padecen de ansiedad en el mundo. ¿Conoce cifras sobre los porcentajes de ansiedad en España? Mira, es muy interesante porque las cifras, bueno, para empezar, sí, en España la última vez que el Ministerio de Sanidad nos proporcionó algunos datos con respecto a salud mental, nos dijo que 1 de cada 10 personas sufría o padecía de algo referente a salud mental, y hablaron de un 6.7% cuando se trataba de ansiedad, ¿no? Que de hecho es exactamente la misma cifra que nos pusieron para la depresión. O sea, encontraron que era exactamente lo mismo, al menos acá en España. Sin embargo, yo siempre soy bastante insistente de que, bueno, no podemos fiarnos del todo este tipo de datos. Es pero muy difícil sacar con tanta veracidad o precisión este tipo de datos, porque al final tenemos muchas variables que desconocemos, tenemos muchas cosas que hemos llamado ansiedad y al final no lo son, y bueno, muchas personas que no están expuestas a estas evaluaciones y que efectivamente también la están padeciendo de alguna forma. Entonces, pero bueno, esos son los datos que tenemos hasta ahora mismo. Muy bien, doctora. Queremos recordarles que estamos conversando con la doctora Andrea Viso, psicóloga terapeuta. Bien, doctora, dentro de sus argumentos de trabajo, usted sostiene que la ansiedad no es mala,
pudiera explicarnos la razón o razones. Venga, esta es mi pregunta preferida. Porque la verdad es que, Dios mío, pobre ansiedad, ¿cómo le hemos dicho que es mala 80.000 veces? La ansiedad no es mala, porque la ansiedad en esencia, como lo habíamos dicho antes, no es más que una alarmita, una cosa que nos avisa, gracias a Dios tenemos ansiedad. ¿Qué haríamos sin ansiedad? ¿Qué haríamos sin esa alarmita que nos dice, epa, voltea para acá, ¿no? Y a mí me gusta incluso ponerlo en un plano más profundo todavía, que es, por ejemplo, si yo estoy frente a un proyecto nuevo que tengo, cualquiera, y yo no estoy experimentando algo de ansiedad, es hora de replantearme si lo que estoy haciendo me mueve lo suficiente, ¿no? Ya, esto es lo suficientemente importante como para que me mueva. La ansiedad me está diciendo, estás haciendo algo que es lo suficientemente importante como para que tu cuerpo se manifieste. Bienvenida sea, ¿no? Todos necesitamos esa ansiedad. Ahora, cuando nosotros hemos etiquetado a la ansiedad como mala, no tiene que ver con la ansiedad. Y ahí es cuando a mí me gusta decir, la ansiedad no es mala. La ansiedad que no se maneja bien o que no se gestiona bien, por supuesto que puede terminar en una sintomatología muy incómoda, generando situaciones de vida que a lo mejor no son beneficiosas para nuestra salud mental, pero no tiene que ver con la ansiedad per se, sino con cómo la manejamos. Podemos tener, doctora, puede manifestarse en alguna manera la ansiedad en nuestro organismo, por ejemplo, ¿no? Por experiencia propia, tuve un cuadro de ansiedad y esto me llevaba a que mi tensión subiera. ¿Nos puede explicar un poco Claro. eso? Sí, sin duda. Las manifestaciones físicas de la ansiedad, como nosotros decíamos, la ansiedad tiene un triple sistema de respuesta, ¿no? Nosotros hablamos de un triple sistema de respuesta, una parte que es cognitiva, otra parte que es más fisiológica y otra parte que es conductual. La conductual tiene que ver con la respuesta que nosotros damos voluntariamente y lo que tú estás hablando en este momento sería la parte fisiológica. Vale. Una vez que la ansiedad llega a niveles que ya nosotros tal vez a nivel de pensamiento no podemos manejar o no hemos podido manejar, o simplemente tenemos esta tendencia a que la ansiedad se manifieste de esta forma, experimentamos fisiológicamente cosas como hiperventilación, por supuesto que afecta nuestra atención, la parte cardiovascular se ve afectada también, los ataques de ansiedad están caracterizados justamente por esto, ¿no? Empezamos a tener temblores, un nerviosismo que es muy evidente, una tensión que probablemente pueda subir o incluso bajar. Insomnio. Sí se puede manifestar, sí se puede manifestar fisiológicamente, y los insomnios también. Ya no hablamos únicamente de ansiedad, sino todo lo que la ansiedad puede traer consigo como consecuencia, y como te decía, hay una comorbilidad entre los distintos las distintas emociones, ¿no? Yo puedo estar experimentando ansiedad, eso me llevó a estrés, eso me llevó a tener un poco de insomnio, eso me llevó a sentirme frustrado, entonces como una cadena infinita hasta que realmente logramos manejar nuestras emociones, gestionar nuestras emociones a nuestro favor, ¿no? ¿Cómo nos puede ayudar la programación neurolingüística en este caso? Mira, la programación neurolingüística tiene sus herramientas, tiene sin duda muchas herramientas que son muy válidas. Sin embargo, no considero que sea la única estrategia cuando hablamos de ansiedad, porque cuando hablamos de ansiedad yo soy muy pro de que tenemos que tener un conocimiento personal bastante más profundo que lo que implica la programación neurolingüística. Yo hablo de programación y reprogramación a nivel mental cuando yo hablo de hábitos y cuando hablo de aprendizajes que tenemos instalados, sobre todo en la manera de responder, ¿no? Lo que yo llamo hábitos actitudinales, cómo respondo y cómo manejo las distintas emociones. La programación neurolingüística tiene herramientas que pueden ser muy beneficiosas porque nosotros podemos de alguna forma reconocer a nuestra ansiedad, empezar a comunicarnos de forma diferente y tener una perspectiva diferente de lo que estamos viviendo. Sin embargo, creo que tiene que haber un conocimiento un poco más profundo y herramientas que nos invitan un poco más a la introspección, ¿no? Al trabajo que tiene más que ver con, bueno, saber yo dónde estoy en el hoy y en el ahora, por qué he instalado las cosas que he instalado. Y conocer mi ansiedad es lo que en última instancia me puede llevar a mí a reprogramarla, ¿no? Vale, muy importante su respuesta. También podemos practicar algún deporte, ¿no? Yo lo digo por experiencia propia. Yo tuve un momento bastante caso de ansiedad y una de las cosas que me ayudó muchísimo fue la práctica del Tai Chi. ¿Qué nos puede Totalmente. decir?
Sí, sí, sí. Bueno, justamente hace poco estábamos viendo un estudio que había salido donde se hablaba un poco de los beneficios a nivel psicológico, ¿no? Los beneficios que tenía la práctica del movimiento, lo que ahora llamamos movimiento, porque al final en movimiento podemos meter cualquier práctica y cualquier práctica, sí. disciplina, ¿no? Sí, sí. Pero es sumamente importante, justamente por lo que te decía, el triple sistema de respuesta. O sea, yo tengo que darle entrada a mis emociones, y esto aplica para todas, no nada más para la ansiedad, también a nivel físico, porque las experimento a nivel físico y a nivel fisiológico, y yo necesito de alguna forma poder poner eso allá afuera. Por ejemplo, el estrés, que era una cosa que hablábamos, el estrés nos pone en un estado de supervivencia con un instinto que nosotros llamamos fight or flight, ¿no? Que es el instinto de huida. Y eso pone en nuestra musculatura muchísima tensión, que el ejercicio nos ayuda a que la sangre vuelva de nuevo a su estado natural, ¿no? Como de nuevo salga de los músculos, entre de nuevo al organismo y todo vuelva a su función natural, como que nos ayuda mucho a que volvamos a ese estado de homeostasis, ¿no? Ese estado de orden interno, y en ese sentido el movimiento es sumamente importante y muy recomendado. Llegamos a las 9:47. Continuamos con más de esta entrevista con la doctora. Andrea Viso. Psicólogo. Psicólogo, sí, psicólogo terapéutica. Doctora, para cerrar ya esta mañana, nos gustaría que nos contara un poco sobre, sabemos que el 23 de noviembre de este año, es decir, el 13. El 13 de noviembre sí. de este año, es decir, en pocos días, tiene previsto dictar un interesante taller titulado Prepara tu 2022 y utiliza la ansiedad a tu favor. Es un llamativo título el de este encuentro. Por favor, háblenos del objetivo o objetivos de este singular taller. Mira, ese taller es, bueno, uno de los talleres más prácticos que he dado hasta ahora, porque básicamente, bueno, es el sábado 13 de noviembre, ¿no? De este año, y como tú dices, es dentro de poco ya. Sí, poco. Yo lo que quiero con ese taller es que las personas salgan de ahí sabiendo exactamente cómo planificarse para tener un 2022 y cumplir efectivamente las metas que tienen, ¿no? Nosotros nos quedamos con el, bueno, yo empiezo el lunes, bueno, empiezo en enero, bueno, ya veo cómo lo hago, ¿no? Entonces yo lo que quiero es que puedan tener las herramientas para que esto sea sostenible en el tiempo, para que cumplan. Y porque muchas veces, ¿sabes qué pasa? Cuando yo hice este taller, realmente mi mayor motivación fue que yo estaba encontrando en muchos de mis pacientes que se proponían metas sin pensar en el dónde estoy hoy. Entonces, ellos mismos se estaban poniendo en el camino una frustración, ansiedad, se estaban poniendo ellos mismos todas estas emociones, porque claro, si yo no me planifico bien y si yo no tomo en cuenta dónde estoy yo hoy y cuáles pueden ser realmente mis próximos pasos, muy probablemente yo esté en un camino directo a la frustración, la incertidumbre y por ende la ansiedad. Entonces, quiero que puedan planificar un 2022 y un logro de metas beneficioso y real sobre todo, ¿no? Así será, doctora Andrea. ¿Nos podría decir sus redes sociales para seguirla? Claro que sí. Mira, en Instagram estoy como Andrea Mente, y justamente si se quieren sumar al taller es a través de Instagram como pueden hacerlo, en el link que está en mi biografía de Andrea Mente. Okay. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a usted por estar en esta entrevista tan nutritiva el día de hoy. Por favor. Bueno, muchas gracias, doctora. Gracias a usted. En Hispana 92.9 FM, aquí en la ciudad de Valencia, sabiendo que usted está en Madrid. Estamos a su completa orden, siempre y cuando quiera comunicarle a la comunidad cualquier inquietud. Nosotros siempre vamos a estar aquí responsablemente pendientes, ¿vale? Muchísimas gracias por este espacio. Bueno, feliz día, doctora. Hasta luego. Gracias. Igualmente.